Buenos días. Continuando con el tema que que me atañe, que es el encargo que tengo de, de procurar, de procurar contagiar el deseo de unirnos al Creador, porque es el deseo de Él ser uno con nosotros. Y para ello se requiere de amarle. Ahora, tenemos que partir de la base que el Creador nos ha amado con amor eterno al crearnos. Él nos ha amado con ese amor eterno. Es un amor que no tiene fin. Es un amor que cubre y nos ha cubierto. Después de el incidente, cuando Dios decide destruir la creación hasta ese momento, en la época de Noé, y jura no volver a hacerlo jamás por el agua, pero además comienza un nuevo inicio, una nueva creación, un nuevo Génesis, un nuevo Bereshit con Noé. A pesar de que igual hubieron desvío, hubieron hijos de Noé que no hicieron lo bueno delante del Eterno, pero es de la misma forma en que el Todopoderoso manifiesta nuevamente su gran amor hacia las criaturas. Cuando volvemos a ver en las Escrituras y llegamos al caso de Abraham, Dios lo llama a Abraham de Ur de Caldea. Esa región de Ur de Caldea era una región babilónica donde estaba Nimrod, y ya tenemos el relato que Nimrod era un hombre poderoso que se había puesto por rey delante de los hombres de la región y era un poderoso cazador. Pero ese poderoso cazador, en la forma que está escrito allí en hebreo, no se refiere que era un cazador de animales, él era un cazador de hombres. ¿Le suena un cazador de hombres? A través de la historia hemos tenido muchas evidencias de los cazadores de hombres. Cuando llegaban a una región los conquistadores, tomaban a los aborígenes y los llevaban como esclavos y los vendían en los mercados de sus propios países o de otros países como mercancía. ¿Qué es lo que hacían? Cazaban a los hombres, mujeres, niños, indígenas nativos de la región que querían conquistar y los sometían a una terrible esclavitud. Eso lo vimos y lo conocemos a través de la historia. Bueno, este es el registro que está en el inicio de cómo comenzaron a la época de la esclavitud. Y en esa misma época vivía Taré, padre de Abraham, que construía con sus manos, era artífice, hacía ídolos. Pero Abraham, cuando nace y va creciendo y Dios se manifiesta ante él y le habla, y él decide en su corazón seguir al Eterno y reconocer que es uno su Dios, y Dios lo llama a salir de su tierra y de su parentela al lugar que él le va a mostrar. Abraham sale, pero no sale solo, sale con su mujer, Sarai en esa época, y con su sobrino Lot y con su padre Taré. Pero es hasta que fallece el padre cuando Dios vuelve a hablarle a Abraham. Y le dice a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Dicen algunas versiones, otro dice sé íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Ser, digamos, andar en el temor del Eterno, procurando no desagradar al Eterno, que es el principio de la sabiduría, el temor. El temor al Eterno es el principio de la sabiduría. Cuando se le dice a Abraham, camina delante de mí, sé íntegro, sé sabio en el fondo, sé perfecto, es camina con temor y temblor delante de mí, procurando siempre hacer aquello que yo quiero que tú hagas. Y de tal manera Él nos ha amado, y eso ya lo sabemos, que en vista y considerando
de tantas maneras nos mandó tantos mensajeros y nosotros los hombres fuimos tan duros de creer, de escuchar, que mandó a su hijo. Y de qué manera él ofrendó a su hijo por amor a nosotros. Por lo tanto, el camino del amor es un camino de sacrificio. ¿De sacrificio en qué sentido? En que pongo el bienestar del otro delante del mío. Uno de los amores que podríamos considerar dentro de los amores humanos, que se asemeja más a este amor, a este nivel de amor, es el amor de la madre hacia sus hijos, con algunas excepciones, por supuesto, pero el amor de una madre está dispuesta a todo por causa y el bienestar de sus hijos. Ese es el amor que nos llama el Creador en esta época. Y cuando habla de su servicio, ¿cuál es? Que nosotros completemos esa otra parte del mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Dejar de procurar todo para nuestro bienestar solamente y empezar a considerar al otro por sobre mí. Si nosotros comenzáramos a tener esa regla en general, no solo por aquellos que nos aman o que nos aprecian, sino por todas las criaturas, este mundo cambiaría. Este mundo cambiaría, pero no cambia porque realmente los que debemos cambiar somos nosotros. Nosotros debemos poner ese amor hacia los demás por encima de de nosotros mismos. Es el amor que se entrega, es el amor que se da, es el amor no que da cosas, es el amor que se da en persona, que alguien pueda confiar en ti, que alguien pueda entender que si va hacia ti tú no lo vas a defraudar, tú no vas a salir pregonando aquello que la persona te contó en aflicción, cosa que es muy común en este tiempo. Alguien en un momento de aflicción te cuenta su dolor y te cuenta la situación y a veces se comete el error, lo voy a compartir para que otros oren por esto, pero al final se transforma en una divulgación. Debemos aprender a conservar esas cosas que los demás nos cuentan y llevarlas solamente delante del Altísimo. Si nosotros aprendemos a caminar en integridad delante de Él, vamos a hacer el bien a los demás, naturalmente, sin que nos tengan que decir que lo hagamos, sin que nos tengan que estar recordando que hay que hacerlo, simplemente lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque es parte de la naturaleza del que vive dentro de nosotros. Y eso es tan importante. Es más importante que conocer muchas cosas. Son importantes los estudios de la Biblia, pero más importante es, aunque tú conozcas un solo versículo y lo pongas por obra, eso vale más que conocer toda la Escritura y no vivir nada de ella. Todo lo que es conocimiento de intelectual, que es para repetir, no te sirve. Por eso a mí, y yo lo digo personalmente, me molesta a veces cuando en las redes sociales la gente llega y lanza un versículo y lo deja allí, sin aplicación, sin nada. El versículo solo no le soluciona nada a nadie. Uno tiene que, ¿cómo explicar? Vivir esa palabra. Hemos sido llamados a vivir por la palabra. ¿Y qué significa vivir por la palabra? Significa vivir por esa vida, porque la palabra es la vida, la palabra es el mismo y Él está dentro de nosotros. Entonces las cualidades de Él tienen que aflorar por nosotros. El amor, la misericordia, la fidelidad, que son tan escasas en estos tiempos. La obediencia. Son escasas, esas virtudes son tan escasas, pero en Él está pleno. Entonces cuando nos vemos carentes de que no somos fieles, de que no somos capaces a veces
de amar, que no somos capaces a veces de tolerar, que no somos capaces a veces de ayudar, que no somos capaces de muchas cosas, lo único que tenemos que hacer es volvernos a nuestro interior y decirle, tú estás dentro de mí. En ti están todas esas cualidades. Tú eres en esencia todo eso. Pues vive a través de mí. Yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Y es allí cuando nosotros estamos en esa unidad con el Creador, siendo uno, amalgamados con Él, en que comienza a verse los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son los frutos de la vida del Hijo de Dios que está en nosotros por su Espíritu y que tendrían que aflorar en forma totalmente natural, totalmente espontánea, sin que tengamos que hacer ninguna exageración. Pero reconozcamos delante de Él que hay cosas que no nos gustan, que por ejemplo pueden haber compañeros de trabajo que no te agradan, actitudes de tus hijos o de tu esposo o de tu hermana o de tu primo o de tu vecino que no te agradan y tú no puedes disimular tu desagrado. ¿Y qué tienes que hacer? Llamar a la vida que está dentro y decirle, Señor, a mí me cuesta aceptar a esta persona tal como es, pero tú me mandas a amarla como es, porque tú me amas a mí con todos mis defectos y no me pides que yo cambie para amarme, simplemente me amas. Yo quiero aprender a amar con ese amor. Ese amor es el que sana, ese amor es el que cura, ese amor es el que hace desaparecer la violencia, hace desaparecer la oscuridad, porque no es el amor humano, es el amor del Creador a través de nosotros. Los creyentes hemos sido llamados a ser luz y a ser sal. ¿Dónde está la luz en este momento? ¿Dónde están esos focos de luz que deben iluminar en medio de la oscuridad y del caos? ¿Dónde está la sal que preserva la vida? ¿Dónde está? Si no la vemos, volvámonos, arrepentámonos y digamos, perdónanos, porque nos has dado todo. Nos has dado todo en la persona de tu Hijo a través de tu Espíritu. ¿Y por qué yo no soy capaz de que pueda fluir por mí? Simplemente somos vasos. Somos vasos en que debemos vaciarnos de nosotros para que fluya la vida de Él en nosotros. Para que ser los conductores de la vida del Eterno que aflore en nosotros. Y cuando alguien te vea que tú sea beneficiado por algo que tú haces a favor de esa persona y te agradezca, dale la gloria al Eterno. Dale las gracias al Eterno, porque es Él en ti, no tú, es Él en ti. Lo único que necesita el Señor para poder fluir a través de nosotros es que cedamos nuestra voluntad, cedamos el derecho de que Él viva su vida en mí. Y eso hay que hacerlo permanentemente. Permanentemente. Porque como pasa el tiempo y como van pasando las etapas, muchas veces nosotros mismos, sencillamente nosotros mismos, vamos nuevamente empoderándonos de lo que somos por naturaleza y nos olvidamos que no vivimos solos, que vive el Creador en nosotros, al cual debemos dejar pasar, al cual debemos dejar fluir. Y ese es un ejercicio que debemos hacer todos los días y siempre. Cuando te enfrentas en un momento dado con un reproche, supongamos, en tu trabajo por parte de tu jefe o de tu supervisor, sea justo o sea injusto, no debe de mudarse tu cara. Debes decir, si tú permitiste que pasase eso, es porque yo en algo estoy equivocado. Me estás reprendiendo y empezar a preguntarle al Eterno en qué. Y rectificar. No solamente basta el arrepentimiento y decir perdón, hay que rectificar, restituir, reparar. Por eso es importante que aprendamos. Nos cuesta, a todos nos cuesta. A veces no decimos las cosas con palabras, pero las decimos con los gestos.
El lenguaje corporal nos delata muchas veces. Entonces, cuando nos damos cuenta de ello, arrepintámonos delante del Eterno y pidámosles que, rindiéndonos ante Él, diciéndole, sé tú más fuerte que mí y flora tú en mí. Qué importante es eso. Él necesita siempre que tú le digas, afluye tú en mí, no te atropella. Él es paciente. Y si somos la generación que camina con el Eterno, debemos caminar como le dijo a Abraham, camina delante de mí, sé íntegro o sé perfecto. Y para ello es que realmente camine Él en nosotros y nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Si te gustó este compartir, dale like y